Seguimos con Pauline en Pachuca el, el 2 de agosto del 2024. Estamos tocando temas un poco fuertes. Quiero decirles que son temas muy fuertes. Yo los escuché hace más de 30 años de ella, en mi infancia. Bueno, más o menos. Pero ella hablaba de estas cosas cuando, si hoy son chocantes, si hoy son temas difíciles, la división en la iglesia, los temas de la iglesia, sobre todo católica, cristiana, ¿no? Eh, Ella es de esa tradición, la ha vivido y la ama y es muy de ella. Mucho de su lenguaje es así. Este, pero estamos entrando a temas bien fuertes y vamos a continuar un poquito con eso. Aquí vamos. Es la historia de ella, tal como ella la cuenta. Yo trataré de no intervenir con mis propias creencias, que evidentemente son mucho más limitadas. Gracias, amigos, por escuchar. Bueno, Ma, entonces estás tocando temas súper fuertes, súper fuertes. En la intervención anterior hablaste de la iglesia pobre, la iglesia rica, de cómo se va, de los vicios de la iglesia, de por qué no es una iglesia que le dé hijos o frutos o resultados a Dios. Creo que son temas que van a ser chocantes para muchas personas que los escuchen. Ni modo, pues así es como tú lo recibiste, tú cuentas tu historia y la cuentas como tú la viviste y tu verdad. Eh, Fíjate que yo tengo temas bien importantes que resolver, mamá, y que creo que tú puedes ayudarme. Durante estas veces que tú viste a Dios hubo un momento en el que decías que lo veías como olas, que va y viene, como que se iban acercando dos seres, si lo entiendo, si lo recuerdo bien, y tú los veías como que se acercaban y se alejaban. Hay un momento en el que tú logras una unión con Dios, pero sin embargo mantienes tu identidad. ¿Te recuerda esto algún tema? Eh, Mantengo mi qué. Identidad. Tú eres Ah, que sí. dices, todos somos uno y sin embargo soy yo. Algo así. Ajá. De ahí yo tengo grandes dudas, que es si somos uno con Dios, somos parte de Dios, o somos separados de Dios, o somos hijos de Dios, o sea, ¿qué nos puedes decir tú de eso? Bueno, yo lo que diría es que verdaderamente es un tema difícil de entenderlo y todo, porque Dios es extremadamente grande y difícil de entender, ¿no? Porque tenemos que tener otro cerebro para poderlo entender y otra mente, la mente de allá. Por eso yo decía cuando lo vi, dije, ¿y ahora cómo se los explico? Si yo con mi mente pues no lo entendía, no comprendía bien todo. Entonces, pero verdaderamente así es lo que pasa. Después me fui dando cuenta que lo que pasa es que no tengamos mente, porque yo decía, no tenemos mente allá, sino que sí tenemos mente, lo que pasa es que se ha transformado tanto que ha cambiado. Ya no está pegada a nada, está pegada a Dios, nada más. Entonces, cuando nosotros somos así, entonces es cuando resultan los seres de luz y resultan los que se murieron, que son santos y que se han unido con Dios, ¿no? Entonces, no lo entendía, pero por lo que dije esa expresión, y sin embargo soy yo, es que yo lo había leído que decían, y sin embargo soy yo, y tampoco entendía por qué lo decían, pero cuando lo estuve allá y lo vi, dije yo, y sin embargo soy yo,
porque tu mente es tan diferente, pero ya tu conciencia se vuelve muy abierta. Tu atención, en realidad, en donde está tu atención, ahí estás tú. Y ahí está Dios también. Entonces, ¿en dónde está tu atención? Y entonces tú ves que es fantástico, porque entonces estás verdaderamente viendo todo y dándote cuenta de muchas cosas, y ves tú las cosas y dices, y además los ojos, no sé si tú padeces de los ojos, yo padezco de los ojos. Entonces, cuando tú estás allá, ya tus ojos son perfectos. Ves todo sin tener ningún defecto. Entonces, cuando tú estás viendo todo tan perfectamente, así es tu mente también, y así es tu atención, y así eres tú, porque, y entonces es por lo que yo me acordaba y decía yo, y sin embargo era yo. O sea, me recordaba cómo era, pero veía cómo era en ese momento, decía, y sin embargo era yo. ¿Entiendes? Como si fueras tú, pero completamente lucida, completamente viendo la atención y oyendo y todo. Entonces, oyes y ves perfectamente bien. Y sí venían los dos seres hacia adelante y hacia atrás, lo cual me pareció muy interesante porque uno de los libros que me había llevado era el Kybalión, y lo había leído y era una de las leyes del universo. Dije yo, mira, eso están con la ley del universo. Claro que no lo pensaba porque la mente es ya de Dios allá. O sea, estos seres que veías se estaban acercando a ti, pero parecían acercarse y alejarse como una ola de mar. Sí, pero sí se acercaban Ok. poco a poco. Lo que pasa es que ya cuando iban a llegar, que los vi más cerca, me llamó mucho la atención ver también que tenían túnicas. Eran seres con túnica, pelo largo y con túnica. Dije yo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo creía que era el Padre y Jesucristo, pero nunca se acercaron a mí, nunca llegaron porque Flor me regresó, Sí, me sí, sí. despertó en ese momento. Oye, entonces, ¿quién es el ser humano? El ser humano en realidad es ¿cómo te lo diré? Es una representación, es una forma de que los seres humanos somos como fractal de Dios, ¿no? Como un pedacito de Dios que vino a todas las dimensiones, y ahorita estamos en la tercera. Y entonces ahora en la tercera se supone que todo lo tenemos que recordar para ir subiendo de dimensiones. Y es muy interesante porque los seres humanos no todos vemos lo mismo al mismo tiempo, porque todos depende de cómo vamos, en qué situación estamos, lo que creemos, lo que no creemos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero
chiste es que tenemos que recordar a Dios para poder llegar hasta Él. Oye, y las personas que vienen, o sea, bueno, venimos a la tercera dimensión, estos fractales que mencioné, estos pedacitos de Dios, ¿vienen a experimentar la tercera dimensión o vienen con la tarea de recordar de dónde vienen? Pues mira, la mayor parte viene con la tarea de recordar, pero muchas partes traen misiones. Y las misiones es muy interesante porque ya cuando vienes con una misión, entonces allá con Dios no tienes cuerpo, eres una luz, ¿no? Entonces cuando vas bajando y ya tienes tú una misión que tienes que cumplir acá en la tercera dimensión, pues bajas hasta acá y tú escoges un cuerpo que puede ser alguien muy parecido a quien viviste antes en la tierra o algo que recuerdes, ¿no? Y entonces nosotros al llegar hasta acá, pues estás medio recordando, medio recuerdas cosas de antes, de las otras dimensiones y de Dios. Y recuerdas pues lo que desde que naciste te han estado dice. Realmente eso es algo muy malo que los seres humanos tendremos que componer, ¿no? A ver, entonces cuando nace un niño, una niña, le dicen, te llamas Juanito, te llamas Juanita, vives en esta bandera, esto es lo que comemos, esto es lo que queremos. Esa es la estructura con la que llenamos a un niño y lo hacemos creer que es su identidad. Ajá. Que esta identidad no es quien es. No es que verdaderamente seamos ellos. Y tienes que desprenderte de ella para regresar. Después tienes que seguir viviendo y a veces recuerdas cosas. A veces recuerdas cosas o a veces hay gentes. Por ejemplo, yo veía que los angelitos cuando era chiquita, el ser de luz que vi, y tantos seres, ¿no? Y que luego cuando me morí, que fui a ver a Dios, y entonces empiezas a recordar y a pensar y a llegar tú a conclusiones que tú dices, no, esto no está bien, esto no puede ser así, esto ha de ser así. Y entonces empiezas a crear tus propias, lo que tú crees de ti, ¿no? Lo que tú piensas de ti mismo. Y es muy interesante, verdaderamente es cuando te das cuenta del ego, te das cuenta de muchas cosas, cuando eres chico y te pasan cosas raras. Oye, mam, estamos avanzando con temas muy interesantes. Quisiera yo, o sea, me voy a quedar con la tarea de cosas que ahorita mencionaste, de temas que salieron, para que los toquemos independientemente en un capítulo independiente. ¿Cómo regresar con Dios? Entonces sale este tema. También me surge la duda si hay una guerra espiritual o no, que es un tema que se habla mucho. ¿Y quién es el malo? Entonces, ahorita voy a detener esta grabación aquí también y nos vamos a mover a continuar con la historia de Pauline cronológicamente y luego regresamos a los temas. Entonces, gracias, vamos a avanzar.